Traigo un relato impresionante que va a conmoverlos. Vamos a conocer la experiencia de casi muerte de Cassian Whitaker, quien no solo revisitó momentos marcantes de su vida, sino que también recibió una revelación impactante sobre el Papa Francisco y eventos que pueden cambiar el futuro de la humanidad. Antes de comenzar, cuéntenme de dónde están viendo. Dejen en los comentarios su ciudad. Por supuesto, no se olviden de suscribirse al canal, activar la campanita y dejar su like para no perderse ninguna historia como esta. Ahora, vamos al relato. Mi nombre es Cassian Whitaker, soy arquitecto, marido y alguien que ya ha mirado a los ojos de la muerte. O tal vez de algo más allá de ella. Mi historia no es algo que se cuente en reuniones sociales. Es íntima, casi sagrada. Y aún así, siento la necesidad de compartir con quien esté dispuesto a escuchar. Todo comenzó en Charleston, Carolina del Sur, mi ciudad natal. Charleston es un lugar donde las calles de adoquines y las casas históricas parecen susurrar historias del pasado. Era aquí donde mi esposa Eleanor y yo comenzamos nuestra vida juntos. Ella era el tipo de persona que te hacía creer que la vida podía ser mejor solo por la forma en que sonreía. Después de años de trabajo y de una vida aparentemente tranquila, decidimos tomarnos unas vacaciones. Siempre soñamos con visitar el Hawái, y finalmente lo logramos. Fueron días de puro encanto, explorando paisajes paradisíacos y redescubriendo el amor que nos unía. En la última noche, cenamos a la orilla del mar brindando por la vida y por todo lo que aún esperábamos construir juntos. Sin embargo, el destino tenía otros planes. Volvíamos a casa después de un largo vuelo y yo insistí en rendir, a pesar de estar exhausto. Eleanor siempre sugería tener razón. Cassian, paremos en un motel. Estás demasiado cansada. Sonreí, tratando de tranquilizarla. Estoy bien, amor. Solo una hora más y estaremos en casa. La lluvia comenzó fina, casi agradable, pero pronto se transformó en un aguacero que dificultaba la visibilidad. La carretera parecía estrecharse y cada curva exigía más atención. Él, enorme, miraba de reojo preocupado, pero no quería discutir. Fue entonces cuando sucedió. Estaba ajustando el limpiaparabrisas cuando los faros de un coche aparecieron, dirigiéndose hacia mí. Un sonido ensordecedor se apoderó del ambiente. El sonido del metal retorciéndose, de los vidrios estallando, y finalmente, del silencio. Cuando abrí los ojos, el mundo parecía haber desacelerado. Había un dolor sordo en todo mi cuerpo, pero lo que realmente me aterrorizó fue ver a Eleanor inconsciente a mi lado, su rostro pálido e inmóvil. Intenté llamarla, pero mi voz no salía. Era como si algo me estuviera sacando de ese momento, de mí mismo. De repente, me di cuenta de que ya no estaba dentro del coche. Mi cuerpo estaba allí, atrapado en el asiento, pero yo estaba arriba, flotando. Vi todo. El coche aplastado. Eleanor inmóvil. Las luces de los otros vehículos deteniéndose a nuestro alrededor era como estar en un sueño vívido, pero sabía que eso era real. La sensación de estar fuera del cuerpo era extraña, pero no aterradora. Había una ligereza, una paz que contrastaba con el caos debajo de mí. Sin embargo, esa paz pronto sería interrumpida por lo que estaba por venir. La primera cosa que sentí mientras flotaba sobre la escena del accidente fue la extrañeza de todo. No había dolor, miedo o confusión, solo una calma surrealista. Miré hacia abajo y vi mi cuerpo atrapado en el asiento del conductor, el rostro vuelto hacia Eleanor. Ella estaba inmóvil y el tiempo parecía suspendido. Las personas comenzaban a aglomerarse alrededor del coche, tratando de ayudar. Algunos gritaban instrucciones mientras otros usaban sus celulares para llamar a la emergencia. Era como ver una obra de teatro, pero sin poder interactuar. ¿Esto está realmente sucediendo?, pensé. Antes de que pudiera responder a mi propia pregunta, una voz suave, casi como un pensamiento dentro de mí, respondió. Sí, está sucediendo. Me giré instintivamente, pero no había nadie allí.
La sensación de estar observando todo sin ser notado era extrañamente reconfortante y, al mismo tiempo, profundamente desconcertante. Empecé a intentar recordar cómo llegamos allí en medio de aquella carretera. Los recuerdos venían en destellos: la cena en la playa, el vuelo de regreso, el cansancio, la lluvia. Sabía que había insistido en conducir y eso trajo una ola de culpa. Miré de nuevo a Eleanor. Su rostro pálido parecía aún más sereno de lo que recordaba, pero su inmovilidad era un recordatorio brutal de la gravedad de la situación. Por favor, ella tiene que estar bien, pensé. No puede terminar así. Mientras observaba, noté que algo estaba cambiando. Las personas alrededor del coche comenzaron a alejarse y el sonido de las sirenas llenaba el aire. La escena parecía volverse más distante, como si me estuvieran alejando. Miré mis manos, o lo que pensé que eran mis manos, y eran translúcidas, casi como humo. Antes de que pudiera procesar lo que estaba sucediendo, sentí una fuerza invisible tirando de mí hacia arriba. De repente, todo se oscureció. No era una oscuridad aterradora, sino una ausencia de todo, como estar envuelto en un manto de silencio absoluto. Comencé a sentir que flotaba de nuevo, pero esta vez sin referencia de arriba o abajo. No había sonido, luz ni nada a mi alrededor, excepto una sensación de que estaba siendo observado. Cassian, una voz suave y envolvente a mi alrededor. No tengas miedo. Intenté hablar, pero las palabras no salían. Aún así, parecía que mis pensamientos eran escuchados. ¿Dónde estoy? ¿Qué está pasando? Estás al comienzo de un viaje, respondió la voz. Pero primero, debes revisitar todo lo que te trajo hasta aquí. Fue entonces que, como si un interruptor se hubiera encendido, una pantalla enorme apareció frente a mí, mostrando lo que parecía ser una película. Y yo era el protagonista. Cada momento significativo de mi vida comenzó a pasar ante mis ojos, no solo como recuerdos, sino como si estuviera reviviendo todo de nuevo. La oscuridad a mi alrededor parecía infinita, pero no era aterradora. Era como un espacio neutro, un lugar de transición. Me sentía flotando, sin peso. Y al mismo tiempo, una presencia constante me acompañaba, invisible, más innegablemente allí. Cuando la pantalla frente a mí comenzó a proyectar escenas de mi vida, fui tomado por una mezcla de nostalgia, vergüenza y tristeza. Era como si alguien estuviera sosteniendo un espejo que reflejaba mi esencia más profunda. La primera imagen era de un niño de cabello despeinado, corriendo descalzo por el césped de la casa de mis abuelos en Charleston. Era yo, con alrededor de 8 años, riendo mientras intentaba escapar de mi primo en un juego de la gallinita ciega. La sensación de libertad y felicidad infantil me golpeó como una ola. Por un instante, olvidé todo lo que había sucedido, pero, a medida que la escena continuaba, algo cambió. No era solo un recuerdo, era como estar allí de nuevo, sintiendo todo con una intensidad abrumadora. Entonces vinieron momentos más complejos. Recuerdo mi primer encuentro con él en un entorno de campana media. Recordé cómo me sonrió en el pasillo, como si el mundo a nuestro alrededor hubiera desaparecido. Pero junto con la dulzura de ese momento, vino el recuerdo de una pelea fea que tuvimos años después, en la universidad. Las palabras duras que nos dijimos el uno al otro resonaron en la oscuridad a mi alrededor, trayendo una punzada de arrepentimiento. Mientras las escenas continuaban desenrollándose, comencé a percibir algo extraordinario. No solo estaba reviviendo mis recuerdos, estaba sintiendo las emociones de las personas a mi alrededor. Cuando Eleanor me sonrió en ese pasillo, sentí su timidez y el nerviosismo escondido detrás de la sonrisa. Durante nuestra pelea en la universidad sentí su dolor y frustración como si fueran míos. Fue un shock darme cuenta del impacto que mis palabras y acciones tuvieron en los demás. Siempre supe, racionalmente, que mis elecciones afectaban a las personas, pero vivirlo de esa manera fue devastador. De repente, la pantalla cambió a un momento que preferiría olvidar. Tenía poco más de 20 años discutiendo con mi padre sobre mi decisión de abandonar la carrera de ingeniería para seguir arquitectura.
Su decepción y rabia eran palpables, pero lo que me sorprendió fue sentir el amor y la preocupación que estaban detrás de sus duras palabras. Me di cuenta de que mi rebeldía no había sido solo una afirmación de mi independencia. También había causado dolor a alguien que solo quería lo mejor para mí. ¿Por qué estoy viendo esto?, pensé, y la respuesta llegó de inmediato, como si la presencia a mi alrededor hubiera escuchado mis pensamientos. Cada elección que hiciste, cada palabra que dijiste, creó un impacto. Ahora es hora de entender lo que eso significa. Más momentos surgieron, buenos y malos. Gestos simples de bondad, como ayudar a un compañero de trabajo que estaba pasando por dificultades, sumándose como pequeñas chispas de luz. En contraste, momentos de egoísmo y rabia eran como sombras densas, arrastrándome hacia abajo. Era como si hubiera un sistema de puntos invisible, donde actos de amor y compasión aumentaban mi brillo, mientras que acciones negativas me pesaban. Cuando la pantalla finalmente se oscureció, sintió una ola de vergüenza, pero también de esperanza. Era como si se me hubiera dado un mapa de mi alma, mostrando dónde había fallado, pero también dónde podía mejorar. Cuando la pantalla desapareció, volví a recorrer la oscuridad. Esta vez, sin embargo, había algo diferente. A lo lejos, una luz brillante comenzó a formarse. No era solo luz, era calor, amor y una sensación de pertenencia indescriptible. Me sentía traicionado por ella, como un niño corre hacia los brazos de sus padres. Cada fibra de mi ser anhelaba por aquella luz. Mientras me acercaba, una barrera invisible surgió entre yo y lo que parecía ser el destino final. Me detuve, confundido, tratando de entender por qué no podía seguir adelante. Cada intento de cruzar era como chocar contra un muro invisible y la frustración crecía dentro de mí. «¿Por qué no puedo entrar?», pensé. Y la misma voz que me había acompañado antes respondió: «Estás atrapado por las cadenas que tú mismo forjaste». No compré a tiempo, pero a medida que la presencia se volvía más clara, algo comenzó a tener sentido. Las cargas que llevaba, los resentimientos que cultivé, e incluso las promesas rotas eran como anclas que me sostenían. No eran los otros los que me impedían de alcanzar la luz. Yo mismo era el obstáculo. Para seguir adelante, necesitas liberar lo que está guardado en tu corazón, dice la voz. Fue entonces que, ante mí, comenzaron a aparecer imágenes de personas que no veía desde hacía años. Mi padre fue el primero. Su expresión era una mezcla de orgullo y tristeza. Revivir nuestra última conversación antes de que él falleciera, donde el orgullo que sentía por mí quedó enterrado bajo una discusión tonta sobre dinero. Me di cuenta por primera vez cuánto realmente creía en mí y cuánto la decepción que expresaba provenía del deseo de verme feliz. Las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro, o lo que fuera esa versión de mí que flotaba allí. «Padre, lo siento mucho», murmuré. Incluso sin saber si podía oírme, de inmediato sentía algo cambiar. Era como si un peso hubiera sido removido y un calor suave comenzara a llenar el espacio a mi alrededor. Otras personas aparecieron. Eleanor surgió brevemente, sonriendo como lo hacía en los días en que lograba arrancarle risas espontáneas. Vio a un viejo amigo de la universidad, con quien había cortado lazos por un malentendido tonto, y hasta incluso un vecino tuvo una discusión. Cada rostro traía un recordatorio de penas no resueltas o de palabras que nunca fueron dichas. El proceso era lento y doloroso, pero a cada pedido de perdón, ya sea para ellos o para mí mismo, la barrera se debilitaba. En un momento, me di cuenta de que no solo era el perdón que necesitaba ofrecer, sino también recibirlo. La luz no exigía perfección, sino que aceptaba a aquellos que estaban dispuestos a reconocer sus fallas y buscar un camino mejor. Cuando finalmente liberé todas las emociones que me mantenían atado, la barrera se disolvió. La luz brilló más intensamente, envolviéndome con una paz tan profunda que lloré de alivio y gratitud. Era como si estuviera siendo purificado, como si cada parte de mí estuviera siendo restaurada. Estaba listo para cruzar,
Al atravesar la barrera, fui inmediatamente envuelto por la luz. Pero lo que vino a continuación era mucho más de lo que esperaba. No era solo luz. Era un lugar, un mundo que desafiaba cualquier descripción terrenal. Todo parecía vivo, pulsando con energía. El suelo parecía hecho de algo entre cristal y hierba, brillando con colores que no existían en el mundo que conocía. El aire tenía un perfume dulce, pero no opresivo, y parecía estar compuesto de puro amor. Ante mí había un campo inmenso, lleno de flores de colores tan vibrantes que no podía dejar de mirar. Ellas parecían moverse en sincronía con una melodía que no podía escuchar, pero podía sentir. El cielo era de un azul profundo, atravesado por rayos dorados que no venían de un sol visible, sino de todas partes. Cada detalle de este lugar gritaba perfección y paz. Mientras intentaba absorberlo todo, escuchaba una voz suave y familiar. «Bienvenido, Cassian». Era la misma voz que me había guiado hasta allí, pero ahora venía de una figura frente a mí. Era un ángel, o al menos así lo percibí. Su nombre, como él pronto se presentó, era Luciel. Tenía una presencia serena y al mismo tiempo imponente. Su forma estaba envuelta en una luz que parecía conferir todos los colores, pero no deslumbraba. Sus ojos brillaban con un calor indescriptible. «¿Dónde estoy?», pregunté. Mi voz salía como un susurro, aunque no estaba seguro de si estaba hablando en el sentido convencional. «Estás en un reflejo del paraíso», dijo Luciel. «Un lugar de aprendizaje, descanso y conexión. Es aquí donde muchos encuentran respuestas a sus preguntas más profundas». Caminamos por un tiempo, aunque no había sensación de cansancio ni urgencia. Luciel señalaba detalles que parecían simples, pero eran increíblemente profundos. Él mostró cómo cada elemento de aquel lugar parecía estar en perfecta armonía con todos los demás, como si fuera parte de una melodía universal. Aquí, todo es amor, Cassiano. No amor en el sentido humano, sino la esencia pura e incondicional de existir. En un determinado momento, llegamos a un pequeño arroyo cuyas aguas brillaban como diamantes líquidos. Era tan claro que podía ver cada piedrecita en el fondo. Sentado a la orilla del arroyo, estaba alguien que hizo que mi corazón se disparara. Ella estaba más linda de lo que jamás había visto, no porque tuviera algo diferente, sino porque parecía irradiar felicidad y serenidad. Cuando me vio, su sonrisa era tan cálida que las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro. Corrí hacia ella y la abracé, sintiendo un calor que parecía llenar cada parte de mí. «Ella, Nord», murmuré, mi voz entrecortada. «Cassiano, mi amor». Tu voz era tan suave como la recordaba. «Estoy tan feliz de verte». Permanecimos allí abrazados por un tiempo que parecía infinito y al mismo tiempo, un instante. Ella comenzó a contarme sobre la paz que sentía en ese lugar, pero pronto algo en su expresión cambió. «Cassiano, hay algo que necesito decirte. No puedes quedarte aquí». Sus palabras me golpearon como un puñetazo. Mi corazón se hundió mientras ella sostenía mis manos con firmeza. «Tienes algo importante que hacer. No es nuestro momento aún». Luciel, que había estado en silencio hasta entonces, asintió. «Ella tiene razón. Su propósito aún no se ha cumplido». Quise argumentar, gritar, pedir que me dejaran quedarme, pero había algo en sus palabras que sonaba definitivo. Sabía en el fondo que tenían razón, pero el pensamiento de dejarla nuevamente era insoportable. «Un día, Cassiano», dijo Eleanor sonriendo entre lágrimas, «estaremos juntos de nuevo. Pero ahora necesitas volver y vivir». Me abrazó una última vez y en ese momento sentí toda la fuerza del amor que compartíamos. No eran despedidas, sino un hasta luego. Mientras la luz a mi alrededor comenzaba a brillar más intensamente, supe que mi tiempo allí estaba llegando a su fin. Mientras la luz a mi alrededor se intensificaba y yo me preparaba para el regreso a mi cuerpo, Luciel interrumpió mi momento de despedida con Eleanor. Su expresión ante Serena se volvió más seria. Puso una mano luminosa en mi hombro
y todo a mi alrededor se transformó. De repente, ya no estaba más en ese paraíso. Fui transportado a lo que parecía ser una visión del futuro. Los colores vibrantes desaparecieron, dando lugar a imágenes caóticas de nuestro mundo. Era como si estuviera flotando sobre la tierra, observando las escenas de devastación y conflicto. La primera visión que tuve fue de líderes religiosos y políticos reunidos en una sala oscura, rodeados de símbolos que no comprendía. Antes de seguir, solo un pedido: suscríbete al canal. Eso nos ayuda mucho a continuar. Sus expresiones eran frías, calculadoras, y sintió una ola de inquietud. Luciel habló, su voz sonando directamente en mi mente. Cassian, el mundo está entrando en un periodo de grandes desafíos. El papado de Francisco marca el inicio de una era en la que muchas verdades serán distorsionadas, y la fiesta era utilizada como un arma de control. Mientras él hablaba, vi imágenes de multitudes en pánico, iglesias siendo transformadas en escenarios de propaganda y personas desesperadas buscando respuestas. Era como si la espiritualidad hubiera sido tomada por una fuerza corrupta, manipulada para servir intereses oscuros. ¿Es esto obra del anticristo?, pregunté, mi voz llena de miedo y confusión. Luciel hizo una pausa antes de responder. No directamente, pero los cimientos para su ascenso están siendo preparados. Las guerras, los desastres naturales y la manipulación de las masas son parte de un plan mayor. Fui transportado a un escenario diferente. Vi grandes catástrofes naturales devastando ciudades enteras, huracanes engullendo litorales, terremotos partiendo la tierra por la mitad e incendios forestales consumiendo vastas áreas. En otro momento, vi personas en campos, hambrientas, rodeadas por guardias armados. Eran un retrato sombrío de un futuro que parecía cada vez más cercano. Pero hay esperanza, Cassian. Luciel continuó, mientras la escena cambiaba nuevamente. No todo está perdido. De repente, vi grupos de personas uniéndose. No eran liderados por figuras de autoridad, sino por un amor genuino y compasión unos por otros. Vi comunidades ayudando a sus miembros a sobrevivir, compartiendo recursos y ofreciendo consuelo en medio del caos. Era como si en medio de la oscuridad, pequeñas luces estuvieran comenzando a brillar. Tu papel, Cassian, dijo Luciel, es ser una de esas luces. Comparte lo que viste, aunque pocos lo crean. Prepárate para los desafíos, pero mantén tu fe en el amor y en la bondad humana. La visión final fue la más impactante. Vi una fecha marcada en el cielo, un momento en que la gran tribulación alcanzaría su apogeo. Pero también vi algo brillando más allá de eso. Un tiempo de renovación, de sanación, como si la humanidad pudiera renacer de las cenizas. Cuando la visión terminó, me sentí drenado. Como si hubiera vivido siglos en solo unos minutos, Luciel me miró con ternura, pero también con firmeza. Recuerda, Cassian, no todo está predeterminado. El futuro depende de las elecciones que hacemos hoy. Sabía que esas palabras llevaban un peso enorme y que lo que me esperaba al volver sería un mundo que jamás vería de la misma forma. Tras la revelación que Luciel me proporcionó, fui devuelto a aquel campo sereno donde estaba Eleanor. Ella permanecía sentada a la orilla del arroyo cristalino. Su expresión aún cargaba el amor y la serenidad que tanto me confortaban. Sin embargo, había algo diferente ahora. Un peso flotaba en el aire, como si ambos supiéramos que nuestro tiempo juntos se estaba agotando. Me acerqué a ella, arrodillándome a su lado. Ella tomó mis manos con delicadeza y su toque era cálido, pero más real que cualquier cosa que había sentido hasta entonces. Cassian, mi amor, necesitamos hablar, le dije. Su voz baja pero firme. Yo balanceé la cabeza sin poder pronunciar una palabra. Quería aprovechar cada segundo a su lado, como si pudiera congelar ese momento para siempre. Ella respiró hondo, como si buscara valor para continuar. No puedes quedarte aquí conmigo, dijo finalmente y mi corazón se hundió. No es nuestro momento. Hay algo que aún necesitas hacer. No, Eleanor.
protesté sintiendo un nudo en la garganta. No puedo dejarte de nuevo. Nosotros merecemos esto. Nosotros merecemos estar juntos. Ella sonrió con tristeza, levantando una de las manos para tocar mi rostro. Yo también quiero esto, Cassian. Más que nada, pero tú tienes una misión. Hay personas allá que te necesitan. Tienes algo importante que hacer. Sus palabras eran como puñales, cortando mi alma. Sabía que tenía razón, pero el dolor de dejarla nuevamente era casi insoportable. ¿Por qué? ¿Por qué ahora?, pregunté, mi voz entrecortada. Eleanor se inclinó, apoyando su frente contra la mía. Porque el amor que compartimos nunca se pierde, Cassian. Es eterno. Y un día, cuando tu misión esté completa, estaremos juntos de nuevo. Pero hasta entonces, necesitas vivir. Necesitas ser fuerte. Sus palabras estaban llenas de una sabiduría y un amor que trascendían cualquier cosa que yo había conocido. En el fondo, sabía que ella tenía razón, pero eso no hacía más fácil aceptarlo. Lucien apareció a nuestro lado. Su presencia luminosa y radiante de comprensión y compasión. Cassian, dijo suavemente, la conexión que tienes con Eleanor no será rota, incluso a la distancia. Ella estará contigo. Ella será tu fuerza. Eleanor sostuvo mis manos con más firmeza, mirándome profundamente a los ojos. Prométeme una cosa, Cassian. Prométeme que vas a vivir, que vas a disfrutar cada día, incluso si es difícil, y que vas a cumplir con lo que necesitas hacer. No podía encontrar mi voz, solo sentir, sabiendo que cualquier palabra que intentara decir sería insuficiente. Ella sonrió de nuevo, una sonrisa llena de luz y esperanza, antes de inclinarse para darme un último beso. El toque de sus labios fue como un soplo de vida, llenándome de una sensación de paz y determinación. Entonces, lentamente ella comenzó a alejarse. La luz a mi alrededor se intensificó, y supe que estaba siendo arrastrado de vuelta. La última cosa que vi fue a Eleanor, sonriéndome, con lágrimas en los ojos, pero con la certeza de que nos encontraríamos de nuevo. «Hasta luego, Cassian», dijo ella, y su voz resonó en mi corazón mientras era devuelto al mundo físico. La transición de vuelta a mi cuerpo fue abrupta, casi violenta. La luz que antes me envolvía fue reemplazada por una oscuridad opresiva, seguida de un dolor lancinante que parecía alcanzar cada nervio de mi cuerpo. Sentí una presión aplastante en el pecho, como si algo estuviera empujándome hacia abajo. De repente, escuché sonidos apagados a mi alrededor, voces, máquinas, pasos rápidos. Mi mundo estaba regresando, pero traía consigo un dolor tanto físico como emocional. Abrí los ojos lentamente, parpadeando contra la fuerte luz de la habitación del hospital. Todo parecía borroso al principio, pero pronto los detalles comenzaron a formarse. Las paredes blancas, el zumbido constante de las máquinas a mi lado y una enfermera ajustando los cables conectados a mi brazo. Él está despertando. Adiós, es alguien gritar. La voz cargada de alivio intenté hablar, pero mi garganta estaba seca y lo único que salió fue un sonido ronco. Una máscara de oxígeno fue ajustada sobre mi rostro, y sentí aire frío entrando en mis pulmones. La enfermera se inclinó, mirándome con una sonrisa alentadora. «Está seguro ahora, señor Whitaker. Estamos cuidando de usted». Intenté no moverme mucho. Sus palabras sonaban como un eco distante. Mi mente estaba enfocada en otra cosa. Eleanor. Todo volvió como una avalancha. El accidente, la experiencia fuera del cuerpo, el paraíso, la despedida. Mi corazón se disparó. ¿Dónde estaba ella? ¿Acaso ella también había despertado? Quería preguntar. Pero mi voz aún no me obedecía. Mientras intentaba organizar mis pensamientos, un médico entró en la habitación, acompañado por un hombre de uniforme, probablemente un policía. Intercambiaron algunas palabras en voz baja antes de acercarse a la cama. Un médico, un hombre de mediana edad con una expresión amable, puso la mano en mi brazo. «Señor Whitaker, usted es un hombre de mucha suerte», comenzó. «Sobrevivió a un accidente muy grave.
Había múltiples fracturas, pero logramos estabilizarlo. Vas a necesitar un largo periodo de recuperación. Lo escuché, pero sus palabras pasaban por mí como el viento. Mi mente estaba fija en Eleanor. Junté todas las fuerzas que tenía para susurrar una única palabra. Eleanor. El médico y el policía intercambiaron una mirada breve, y el silencio que siguió fue más ensordecedor que cualquier sirena. El policía se acercó, quitándose el sombrero en un gesto de respeto. «Señor Whitaker», dijo él con una voz grave pero compasiva, «lamento informar que su esposa no sobrevivió al accidente. Hicimos todo lo que pudimos en el lugar». Pero sus palabras se sintieron distantes, como si un anciano hubiera sido arrastrado entre mí y el mundo. Sentí mi pecho apretarse y las lágrimas comenzaron a correr por mi rostro sin control. Era como si mi alma hubiera sido arrancada una vez más. Sabía que ella se había ido. Él, enorme, había dicho eso en la despedida, pero escuchar las palabras dichas en voz alta hizo que todo se volviera dolorosamente real. Pasé los días siguientes en el hospital, alternando entre el dolor físico y un vacío emocional abrumador. Los médicos y enfermeras hacían lo mejor para confortarme, pero era como si estuviera atrapado en un limbo. A pesar de eso, algo dentro de mí comenzó a cambiar. Sabía que a él no le gustaría que me entregara a la tristeza. Sus últimas palabras resonaban en mi mente. Mientras mi recuperación física progresaba lentamente, comencé a darme cuenta de que mi experiencia de casi muerte no había sido solo un evento extraordinario. Era un llamado, un recordatorio de que la vida era frágil y preciosa. Cada respiración que daba era un regalo, y cada día una nueva oportunidad. Recordaba las visiones que Luciel había mostrado y la enorme misión que él me había confiado. Necesitaba encontrar un propósito, algo que honrara tanto el amor que compartíamos como las revelaciones que recibí. No sería fácil, pero con el tiempo, comencé a ver que el regreso a mi cuerpo no era el fin de algo, era el comienzo. Durante mi larga recuperación en el hospital, un detalle curioso comenzó a emerger en mi mente. Era como si mi experiencia de casi muerte hubiera despertado recuerdos antiguos, uno en particular que no había pensado en décadas. Un evento de mi infancia que, ahora me doy cuenta, contenía un significado mucho mayor de lo que había imaginado en ese momento. Tenía alrededor de 10 años y pasaba los veranos en la casa de mis abuelos, una propiedad rural rodeada de colinas verdes y un río que serpenteaba por la tierra. El río era un lugar de juegos y aventuras, pero también llevaba consigo un cierto respeto. Los adultos siempre nos advertían sobre su corriente traicionera. En una tarde soleada, mi primo, Caleb, y yo decidimos desafiar las reglas y nadar hasta una pequeña isla en medio del río. Era un juego, una prueba de valentía. Recuerdo reír mientras nos sumergíamos en el agua fría, pero la alegría se transformó rápidamente en pánico, cuando me di cuenta de que la corriente era mucho más fuerte de lo que imaginábamos. Caleb, que tenía menos experiencia nadando, comenzó a gritar pidiendo ayuda. Nadé hacia él, tratando de arrastrarlo de vuelta a la orilla, pero la corriente nos llevó aún más lejos. Recuerdo el miedo absoluto de la sensación de impotencia mientras el agua nos arrastraba. Entonces, el agua ocurrió, algo que, hasta ese momento en el hospital, nunca supe explicar. Sentí una fuerza invisible que me tiraba hacia arriba. No era el agua llevándome, sino algo que parecía elevarme por encima de ella. Por un breve instante mi visión se volvió clara, como si estuviera observando la escena desde fuera de mi cuerpo. Sentí que me llevaban por un brazo invisible a un lugar seguro en la orilla, y a continuación, sentí como si yo mismo estuviera siendo llevado de regreso. Cuando desperté, estaba acostado en la orilla del río, empapado y temblando, pero vivo. Caleb estaba a mi lado, igualmente perplejo. Murmuraba algo sobre una niña brillante que lo había ayudado. No hablamos mucho de eso con los adultos, por miedo a ser reprendidos por aventurarnos en el río, pero una cosa permaneció: una pequeña piedra verde que encontré en mi bolsillo cuando regresamos a casa.
La piedra no era común. Tenía un brillo opaco, casi como si hubiera luz dentro de ella, y una textura suave que nunca había sentido antes. En ese momento, pensé que era solo una coincidencia, pero ahora, después de mi EQM, me daba cuenta de que aquella piedra tenía un significado mayor. Recordé una figura en mi visión, una niña que parecía hecha de luz que me entregó algo antes de mandarme de vuelta a mi cuerpo. Comencé a creer que no era solo un objeto físico, sino un símbolo de la protección divina que siempre había estado conmigo. Cada vez que la miraba, sentía un recordatorio de la conexión que tenía con algo más grande, algo que me había protegido desde niño. El evento en el río que antes veía como un recuerdo distante e inexplicable, ahora tenía sentido. Era la primera vez que sentí la presencia de lo divino de forma tan directa, y la piedra verde se había convertido en un hilo entre esa experiencia y la misión que necesitaba cumplir ahora. Los meses que siguieron a mi alta del hospital fueron los más transformadores de mi vida. Regresar al mundo físico después de todo lo que experimenté no fue fácil. El dolor de la pérdida de Eleanor era un peso constante, pero algo más profundo crecía dentro de mí. Una renovación de propósito, una conexión con algo más grande que nunca había comprendido completamente antes. Pasé largas noches reflexionando sobre las lecciones que aprendí durante mi experiencia de casi muerte. El impacto de cada elección, cada palabra y cada acción, ahora parecía mucho más significativo. Recordé la revisión de vida que me fue mostrada, las emociones que sentí como si fueran mías, y el sistema de puntos que parecía medir no el éxito material, sino el amor. La compasión y la bondad que compartimos con el mundo. Sostener la piedra verde en mi mano me traía calma y claridad. Era como un portal que me conectaba con aquella niña luminosa, al paraíso que había visitado y de alguna forma, a Eleanor. Decidí llevarla conmigo todos los días, no como un amuleto de la suerte, sino como un recordatorio de que mi vida tenía un significado mayor. Sin embargo, no quería transformar mi experiencia en algo público. No escribí libros, no di charlas, y ni busqué fama o reconocimiento. Mi papel no era esparcir palabras grandiosas, sino vivir de acuerdo con los principios que había aprendido. Mi misión era más simple, pero no menos importante. Ser una luz en la vida de las personas a mi alrededor. Mi nueva perspectiva sobre la vida cambió mi manera de interactuar con el mundo. Pequeños gestos empezaron a tener un significado mayor. Recuerdo un día, mientras hacía compras, ver a una joven madre luchando por calmar a un niño que lloraba mientras pagaba sus compras. Antes, probablemente habría mirado de reojo, impaciente, pero en ese momento sentía la necesidad de actuar, sonreí a la niña y ofrecí ayudar a la madre, que sorprendida aceptó. La gratitud en su rostro fue más valiosa que cualquier recompensa material. Pensé en las personas que había visto en mis visiones, aquellas que enfrentábamos desafíos de la gran tribulación, no estaban siendo guiadas por líderes o figuras públicas, sino por el amor y la compasión mutua. El cambio, me di cuenta, comenzaba con gestos simples como ese. Cada acto de bondad era una chispa que podía encender algo más grande. También comencé a rezar y meditar diariamente, conectándome con lo divino de una manera que nunca había experimentado antes. Mis oraciones no eran peticiones, sino agradecimientos. Agradecía por cada día que se me daba, por cada lección que había aprendido, y por cada oportunidad de hacer la diferencia. Un día, mientras caminaba por las calles de Charleston, vi a una joven sentada sola en un banco del parque. Ella sostenía un pequeño trozo de papel y lloraba en silencio. Me senté a su lado y le pregunté si estaba bien. Entre sollozos, contó que había perdido el empleo y no sabía cómo seguir adelante. No tenía todas las respuestas, pero tomé su mano y hablé sobre lo que aprendí, que, incluso en la oscuridad, la luz, compartí un poco de mi historia, sin detalles grandiosos, pero con honestidad. La joven me miró, se secó las lágrimas y sonrió tímidamente. «Gracias», dijo. Necesitaba escuchar eso. Y en ese momento, me di cuenta de que mi misión se estaba cumpliendo, un pequeño gesto a la vez. Eleanor me había pedido que viviera,
Y era exactamente lo que estaba haciendo. No solo existiendo, sino viviendo con propósito, con amor y con la certeza de que cada acto de bondad, por pequeño que fuera, tenía el poder de transformar vidas. La piedra verde aún está conmigo. Reposa en mi bolsillo o en mi mesita de noche, un símbolo constante de protección y recuerdo. Cada vez que la miro, siento la conexión con lo divino y con el Anor, sabiendo que un día nuestros caminos se cruzaron nuevamente.